Ahí está. Bien, chicos, entonces el día de hoy vamos a ver el tema de historia de la ciencia, ya que es como una especie de introducción, nos va a servir como una introducción a epistemología, ¿no? ¿Te acuerdas que la epistemología es la disciplina filosófica que estudia la ciencia, ¿no? La filosofía de la ciencia? Entonces, para entender un poquito mejor qué aborda la epistemología, vamos a hacer un panorama, ¿no? Vamos a ver un panorama de la historia de la ciencia. Entonces, fíjate, el primer punto que vamos a tocar es el de las teorías sobre el desarrollo científico, ¿sí? Yo te recomiendo que repases este tema, que es un tema interesante, muy importante para entender epistemología, ¿ya? Fíjate, este tema de las teorías del desarrollo científico es en realidad simple de entender, ¿ya? Lo que se plantea es dos formas distintas, dos enfoques diferentes acerca de cómo se entiende el progreso científico, el progreso o el desarrollo científico. Si tú le preguntas a cualquier persona, sepa o no sepa de ciencia, supongamos que le preguntas a tu hermano, a un amigo, un profesor que no tiene nada que ver con el tema de la ciencia, ¿no? Pues literatura o cualquier persona que no tiene tantos conocimientos de ciencia, la mayoría, ¿no? En general, te voy a decir que la ciencia ha progresado de manera lineal. Es decir, que hemos ido acumulando conocimiento con el paso del tiempo, poco a poco, ¿no? De manera progresiva, ¿no? Es decir, la mayoría de personas tiene una visión del desarrollo científico, del progreso científico acumulacionista. Esta es la visión tradicional, digamos, ¿no? Que tiene la mayoría de personas. La mayoría de personas cree que la ciencia ha ido desarrollándose de manera progresiva, ¿no? Como una escalera, digamos, ¿no? Por eso se dice lineal, ¿no? Como una escalerita que vamos subiendo peldaño a peldaño, ¿no? Es decir, que la ciencia ha ido acumulando sus conocimientos, ¿no? Este es el enfoque acumulacionista o también se le conoce como enfoque positivista. ¿Sí? Es una de las teorías y es la más conocida, la más, digamos, la que la mayoría asume. ¿Por qué enfoque positivista? Bueno, ya habíamos visto un poco el positivismo y vimos que Comte y, bueno, sus seguidores asumen que la ciencia está en constante progreso y además que la ciencia permite comprender el mundo de una manera más, digamos, más completa, más exacta, ¿no? Que describe las cosas tal y como son. Y Comte efectivamente pensaba que la ciencia había estado progresando y progresaba de manera consecutiva, lineal, ¿no? Pero esta visión de la ciencia, con el paso del tiempo, ya digamos que hasta cierto punto ha quedado desfasada, ¿ya? Esta visión de que el progreso de la ciencia es como una escalera, ¿no? Que se sube peldaño a peldaño. Porque han aparecido otras teorías, ¿no? Y sobre todo la teoría de los paradigmas, del cambio de paradigmas. Este es el enfoque de Kuhn, ¿ya? De Thomas Kuhn. Thomas Kuhn es un epistemólogo, o fue un epistemólogo, que ya falleció él, epistemólogo y también científico. O sea, él estudia primero ciencia, estudia primero física, físico él, y luego estudia filosofía, ¿no? Y lo interesante de su caso es que él era profesor en una universidad de Estados Unidos como físico y le encargan dictar un curso de historia de la ciencia precisamente para personas que no tenían muchos conocimientos. Es decir, era como un curso abierto para el público, ¿no? Cualquiera podía ir y escuchar su clase. Entonces, le encargan preparar este curso de historia de la ciencia y cuando él va preparándolo se percata, o sea, él mismo tiene que repasar, obviamente, tiene que investigar, indagar un poco para preparar su curso y cuando va leyendo, investigando, se da cuenta de que la mayoría de veces uno tiene precisamente esta visión acumulacionista, ¿no? Él mismo tenía esa visión acumulacionista, pero se da cuenta de que si uno ya revisa la historia de la ciencia a profundidad,
se va a dar cuenta de que hay momentos claves en la historia de la ciencia. Es decir, hay hitos, ¿no? Hay momentos que marcan un antes y un después. Y estos cambios, ¿no? Se dan gracias a la aparición de ciertas teorías científicas que cambian toda la perspectiva, toda la visión que se tenía hasta ese momento de la ciencia, ¿ya? ¿Qué son los paradigmas? Te puedes estar preguntando. Los paradigmas son modelos, ¿ya? Un paradigma es un modelo científico, que usualmente es una teoría científica que revoluciona, ¿no? Por eso es que Kuhn habla de las revoluciones científicas, que revoluciona la ciencia en un momento dado, ¿no? Así como en la historia, por ejemplo, tú estudias la Revolución Francesa, la Revolución Rusa, la Revolución Americana, qué sé yo, ¿no? Y se le llama revolución porque de alguna forma implicó un cambio radical, ¿no? En la sociedad, en la política, etcétera. Lo mismo ocurre en la ciencia, dice Kuhn. Hay momentos claves en la ciencia, en la historia de la ciencia, que cambian todo el enfoque, que cambian toda la visión que en ese momento se tenía, ¿no? De un ámbito científico importante. Por ejemplo, la teoría de la relatividad de Newton implicó una revolución científica, sí. Y fíjate, hubo un cambio de modelo en la física, ¿no? Hubo un cambio de paradigma. El modelo vigente antes de que Einstein propusiera su teoría de la relatividad era el modelo de Newton, ¿no? De la física de Newton. No se ha descartado completamente la física de Newton, todavía se aplica, pero la aparición de la teoría de Einstein lo que hizo fue revolucionar el ámbito de la ciencia. Planteó cosas que desde los principios de Newton eran imposibles de entender, ¿no? El tiempo, por ejemplo, la idea de que el espacio y el tiempo son relativos, ¿no? ¿Sí? Newton decía que el espacio y el tiempo eran absolutos, ¿no? Pero esta idea de que el espacio y el tiempo, digamos, cambian de acuerdo a la perspectiva desde la cual se analizan, esa idea era algo completamente nuevo, incluso difícil de entender para los científicos de su época, porque ellos estaban acostumbrados a trabajar con el modelo de Newton. ¿Sí? Entonces, el paradigma es un modelo científico que se puede equiparar, ¿no? O puede decirse que es prácticamente lo mismo que una teoría científica. Una teoría científica siempre plantea un modelo, por ejemplo, la teoría de la relatividad, un modelo desde el ámbito de la física, ¿no? Un modelo para entender, ¿no? Los problemas de la física, los fenómenos de la física. Entonces, Kuhn va a decir eso, la ciencia avanza a través de cambios bruscos, es decir, la ciencia no avanza de manera lineal, paso a paso, ¿no? Como una escalerita que vamos subiendo peldaño a peldaño. No. Esa es la visión tradicional, la visión acumulacionista. Pero Kuhn va a decir, en realidad la ciencia avanza por revoluciones. Es decir, hay rupturas, hay cambios bruscos, hay como terremotos que se dan en la historia de la ciencia que permiten un cambio, un avance, pero un avance como un salto. ¿Ya? No un progreso, digamos, simple, sino un cambio de visión completo. Lo mismo ocurrió, por ejemplo, con la revolución copernicana. Precisamente este término revolución copernicana proviene de Kuhn, porque Kuhn dice efectivamente, cuando Copérnico plantea el modelo heliocéntrico, es decir, cuando plantea que el Sol es el centro y no la Tierra del sistema solar, lo que hace es cambiar completamente el esquema mental de los científicos de su época. Entonces, decir que el Sol es el centro y no la Tierra no es una cuestión simplemente de un pequeño paso que hemos dado para entender el universo o el mundo. No, es un salto, es otra perspectiva, otra visión de las cosas. Por eso la ciencia, dice Kuhn, no acumula conocimiento, sino que incluso rompe muchas veces con el modelo anterior que se consideraba verdadero o correcto y cambia completamente de modelo, ¿no? Como cuando
Copérnico plantea el heliocentrismo, se cambia, se rompe completamente con el modelo anterior. Entonces hay grandes avances, grandes saltos o cambios bruscos, no son cambios lineales o simplemente digamos, de grado o de cantidad. Hay cambios cualitativos, no solamente cuantitativos. Los grandes avances científicos no son cuantitativos, son cualitativos, ¿sí? Implican una perspectiva completamente diferente de la realidad. Eso dice Kuhn, Thomas Kuhn, ¿sí? Te recomiendo, si tienes tu material, que repases un poquito, en tu separata debe estar, ¿no? En la teoría de los paradigmas, para que repases ese tema, sí, que es importante. Vamos a ver ahora si ya la historia de la ciencia propiamente dicha. Vamos a ver 3 periodos científicos, ¿sí? La ciencia clásica, la ciencia moderna y la ciencia contemporánea. Cuando hablamos de ciencia clásica, es la ciencia que se desarrolló en Grecia con los que se consideran los primeros científicos griegos. Los primeros científicos que, como yo te comenté, eran también los primeros filósofos, los filósofos presocráticos, Tales, Anaximandro, Anaxímenes, Anaxágoras, el mismo Pitágoras, ¿no? Que era matemático y filósofo. Todos ellos son los primeros científicos griegos. ¿Ya? Estamos hablando de la civilización occidental, ojo, porque en la actualidad ya se sabe que también hubieron grandes progresos científicos en Oriente, ¿no? En lo que se conocía como Babilonia o incluso en China, ¿no? Actualmente se sabe que la cultura china estaba muy avanzada en ciencia, ¿no? En esta época, pero digamos, si nosotros analizamos la historia de la ciencia occidental, los inicios están en Grecia. Fíjate. El ser humano, dice ahí, fíjate en el recuadro azul, el ser humano indagó por la naturaleza o physis de los seres animados e inanimados por primera vez en la historia de la civilización occidental. Mira, dice, estos primeros científicos, ¿no? Estos primeros científicos y filósofos, los presocráticos, indagaron por la naturaleza o physis de los seres animados e inanimados. Naturaleza o physis. Physis es la palabra griega, ¿no? De ahí viene física, por ejemplo, ¿no? Que significa naturaleza. Pero naturaleza, ojo, no solamente en el sentido de las plantas, los animales, ¿no? La realidad que nos rodea, sino también en el sentido de esencia. Así como, por ejemplo, alguien puede decir la naturaleza humana es racional, ¿no? La esencia humana es racional, ¿no? En ese sentido de naturaleza, la esencia. El ser humano indagó la esencia de los seres animados e inanimados. Es decir, estos primeros científicos se preocuparon o se preguntaron acerca de la esencia de todo lo que existe, tanto lo animado como lo inanimado. Es decir, no solamente las plantas, los animales, sino todo. Y tú recordarás que los presocráticos precisamente se preguntan por eso. ¿De dónde proviene todo? ¿De qué está hecho todo? ¿No? Por eso se preguntan por el arjé, ¿no? El arjé, recuerda, es el origen material. ¿Cuál es ese elemento de donde se originó todo? ¿De dónde proviene todo? Porque todo debe haber provenido de un mismo lugar, de un mismo punto, de un mismo evento. Por lo tanto, a pesar de las diferencias, por ejemplo, entre un ser humano y un animal, entre un ser humano y una planta, entre un ser humano y una roca, algo debe haber en común. Fíjate, ¿eh? Esto es un proceso simplemente lógico, racional. Acá no hay experimentación, como lo vamos a ver. Es una cuestión lógica. Todo, a pesar de sus diferencias, debe provenir de un mismo elemento, de un mismo origen. Debe haber un elemento, por lo tanto, originario, de lo cual de todo. Pero ¿cuál es ese elemento? Y precisamente ahí cada uno da su respuesta, ¿no? Tales dice el agua, ¿no? Anaximandro dice debe ser un elemento desconocido, ¿no? Que puede adoptar prácticamente cualquier forma. Anaxímenes dice el aire, y así cada filósofo va a dar una respuesta, va a intentar dar una respuesta, ¿no? Pero más allá de eso, fíjate, hay 3 características que tiene esta ciencia griega,
¿no? En primer lugar, la ciencia griega es cosmológica. ¿Qué quiere decir eso? Fíjate, dice, se dejó de asumir la estructura de la realidad como dependiente de las decisiones de los dioses y empezó a concebirse, ¿no? El hombre o el científico comenzó a concebir, ¿no?, la realidad como una armonía natural. ¿A qué se refiere esto? Bueno, a lo que más o menos ya hemos comentado antes, ¿no? El hombre común, el griego común, creía en los dioses, ¿no? No es que todos no es que todos fueran filósofos, ¿no? Que todos fueran, digamos, absolutamente racionales en su forma de pensar. La mayoría de griegos creían en los dioses, pero hubieron algunos que dejaron de creer en los dioses como aquellos que ordenaban el universo, ¿no? Porque además hay que tener en cuenta, recuerda la Ilíada, la Odisea, ¿no?, o los mitos, los dioses eran caprichosos. Los dioses eran caprichosos. Entonces, evidentemente, si tú creías que los dioses decidían qué pasaba y qué no pasaba, no podías saber qué iba a ocurrir en el futuro, porque los dioses elegían o decidían lo que iba a ocurrir según sus deseos, según sus pasiones, según sus caprichos, ¿no? Pero precisamente ahí está lo importante de que algunos hombres dejaran de creer en los mitos, dejaran de creer que los dioses ordenaban, organizaban, ¿no?, o gobernaban el mundo, y comenzaron a entender la naturaleza y el universo como una armonía natural. Armonía natural, ¿qué quiere decir? Que hay un orden, que hay leyes que gobiernan todo, que no son los dioses, son leyes que están en el mismo universo que gobiernan todo. Entonces, fíjate, si los dioses gobernaran todo, todo sería azaroso, porque todo dependería de la voluntad de los dioses. Y los dioses, los griegos los concebían como seres humanos, ¿no? Como seres hasta cierto punto irracional o que tenían cierto aspecto irracional, que podían actuar por capricho, ¿no? Entonces, no podríamos entender cómo funciona el mundo si creyéramos que los dioses gobiernan el mundo, ¿no? Los dioses griegos. Entonces, estos primeros filósofos van a concebir el cosmos como una armonía. Y fíjate, precisamente la palabra cosmos, universo, significa eso, orden. Hay un orden lógico, hay un orden racional, hay leyes que gobiernan el universo, ¿sí? Entonces, ya el universo no es algo caprichoso, azaroso, gobernado por lo que se le ocurre a los dioses, sino que tiene un orden, una armonía, unas leyes que lo gobiernan, ¿sí? Entonces, ese es el primer paso, ¿no? Esa es la primera característica. Todos los científicos y filósofos griegos creen que hay un orden establecido, unas leyes que gobiernan el mundo, ¿sí? Y por lo tanto, el hombre puede comprender el universo, puede entender cómo funciona. Y eso tiene que ver con la segunda característica. Entonces, estas dos, fíjate, están ligadas, están relacionadas. La ciencia clásica es logocéntrica. Logos, la palabra logos, en griego, ¿sí?, tiene dos significados importantes. La palabra logos significa razón, ¿sí? De ahí viene lógica, por ejemplo, razón, y significa también lenguaje, de ahí viene diálogo, por ejemplo, ¿sí? Entonces, logos significa razón y significa lenguaje, las dos cosas. Ahora, logocéntrica, la ciencia clásica está centrada en el logos, es decir, el logos es lo más importante. El logos, es decir, la razón y el lenguaje. ¿A qué se refiere esto? Ya dijimos, si el universo es un cosmos, es decir, tiene un orden, tiene una armonía, y el ser humano, ¿no?, es racional, entonces el ser humano, fíjate, porque los griegos en general consideran que el hombre es racional, es un ser racional y por eso se distingue de los animales. Recuerda la definición de Aristóteles, el hombre es un animal racional, ¿no? Es parecido a los animales, pero lo que lo distingue es su razón,
¿no? Entonces, los griegos en general creen que el hombre es un ser racional, que eso es lo importante del hombre, que eso es lo que los distingue. Si el hombre es un ser racional, el hombre tiene la capacidad para comprender la racionalidad del universo, porque el universo tiene leyes, no es azaroso para los griegos. ¿Sí? Para estos primeros científicos griegos, el universo no es azaroso. No, las cosas no ocurren por azar, ocurren porque hay una razón de ser, porque hay leyes. Entonces, si el hombre es un ser racional y el universo es racional, el hombre puede comprender esas leyes que gobiernan el universo. ¿Sí? Pero no solamente puede entender cómo funciona, fíjate, ¿eh? Sino que puede explicarlo, porque logos también significa lenguaje, es decir, puede no solamente comprenderlo para él, sino que puede explicarlo a otros, cómo funciona. ¿Sí? Y como es posible entenderlo y explicarlo, es posible conceptualizarlo, es decir, crear conceptos que permitan entender a cualquier ser humano, por ser racional, cómo funciona el universo. Por ejemplo, tú no eres un científico y sin embargo puedes entender cómo funcionan ciertos aspectos de la ciencia, ¿no? Tu profesor de biología te explica cómo funciona una célula, qué partes tiene la célula, cómo funcionan ciertas enfermedades, cómo se comportan los virus, por ejemplo, qué sé yo. ¿Y cómo puedes entender eso si tú no eres científico? Porque hay ciertos conceptos. Los científicos han creado ciertos conceptos para transmitir ese conocimiento a otras personas y que personas, aún no siendo científicos, puedan entender. Entonces, fíjate, la ciencia clásica, la ciencia griega, asume que el universo tiene un orden y como tiene un orden, el hombre, que es un ser racional, puede entender ese orden gracias a su razón y que además no solamente lo puede entender, sino que además puede explicarlo, puede transmitirlo, puede crear conceptos para entender el universo. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Además de esto, hay otro aspecto interesante ahí, ¿ya? Que es que el científico griego, los griegos, los antiguos griegos, confían mucho en la razón humana para entender las cosas, para entender el universo, para entender la naturaleza. Es decir, ellos no creen o no creían necesario, o no, bueno, debido también a la época, ¿no?, en la que ellos hacen sus investigaciones, no era algo tan relevante la experimentación. Te vas a dar cuenta que en la ciencia moderna la experimentación recién comienza a ser algo fundamental. De ahí viene el método científico, ¿no?, que comienza precisamente en la época moderna. Pero en la época antigua, en la ciencia griega, la experimentación no es lo más importante. Lo más importante es la razón. Los griegos confían mucho en la razón y creen que la razón, su razón es capaz de explicar una serie de cosas, ¿sí?, por sí sola. Y hasta cierto punto estaban en lo correcto, o sea, no estaban tan descaminados, porque si tú indagas un poco más en todas las cosas que ellos investigaron y se adelantaron por siglos a cosas que después recién se van a comprobar, te vas a dar cuenta que descubrieron muchas cosas, o intuyeron al menos con su razón, muchas cosas que luego se iba a confirmar por medio de la experiencia muchos siglos después. Por ejemplo, Anaximandro. Anaximandro fue el primer hombre, ¿sí?, que se sepa, del que se tenga registro, en intuir, en proponer la idea de la evolución. El primero. Como tú sabes, Darwin, ¿no?, después ya sustenta la idea de evolución, porque hubieron otros que también ya habían anticipado esa posibilidad, pero digamos el que ofrece pruebas científicas todo es Darwin. Darwin en el siglo XIX después de Cristo, pero Anaximandro es siglo V antes de Cristo. Es decir, 24 siglos antes, Anaximandro ya había tenido la intuición
de que los seres vivos evolucionaban. Y no solamente eso, sino que tuvo la intuición de que el hombre provenía de formas acuáticas de vida que habían ido evolucionando con el paso de los años. Eso que también luego se corrobora en el siglo XX. Pero él ya lo tenía como intuición. ¿Por qué? Porque creía que su razón era lo suficientemente potente como para sacar esas conclusiones de las pocas observaciones que ellos hacían, porque ellos no hacían muchas observaciones, no tenían muchas herramientas, muchas formas para experimentar. Por lo tanto, confiaban en su razón. ¿Te das cuenta? Creían que la razón era suficiente como para explicar los eventos que ellos veían o las cosas que ellos veían. ¿Sí? Y finalmente, la ciencia clásica es fisicalista. ¿Por qué? Porque se centra en el mundo físico. ¿Sí? Lo físico es lo más relevante de su investigación, ¿no? Por eso se preguntan por el ARG, ¿cuál es el elemento físico-químico? ¿Cuál es el elemento fundamental que constituye todo lo que existe? ¿No? Desde el punto de vista material, ¿cuál es el fundamento material de la realidad? ¿De qué está hecho todo? ¿De dónde proviene todo? ¿Sí? Bien, vamos a pasar ahora a mencionar cuáles son los descubrimientos más importantes del periodo clásico. Bueno, acá tenemos a científicos propiamente dichos, ¿no? Aristarco y Ptolomeo. Aristarco fue el primer científico en proponer el modelo heliocéntrico, esto que se le atribuye generalmente a Copérnico, ¿no? Copérnico del siglo XV propone el modelo heliocéntrico, pero Aristarco del siglo II antes de Cristo ya había propuesto el modelo heliocéntrico. Es más, el propio Copérnico dice en sus obras que él propone este modelo basado en los escritos de Aristarco. El mismo Copérnico lo admite, lo reconoce, él no se lo atribuye. ¿Sí? Solo que con el paso del tiempo ha pasado él como el primero que planteó esto, pero esto ya estaba planteado 2 siglos antes de Cristo por Aristarco de Samos. Fíjate, nacen en la misma isla, Samos, que es una isla griega, en la misma isla donde nació Pitágoras, ¿no? En esta isla nacieron muchos científicos importantes. Pero Aristarco fue fundamental en su época. Imagínate, en esa época plantear el modelo heliocéntrico era todo un avance, ¿no? Todo un logro. Y no solamente eso, sino que también se dio cuenta, intuyó que el Sol debía ser mucho más grande que la Tierra, cuando en esa época todos creían, o la mayoría creía, que la Tierra era mucho más grande que el Sol y que el Sol giraba alrededor. Fíjate a la derecha, el modelo de Ptolomeo. Ese es el modelo geocéntrico. Ojo, Ptolomeo es posterior a Aristarco. Pero, ¿por qué la mayoría creía en esto? Poner la visión de todos. Y el que la populariza un poco es Aristóteles. Aristóteles creía en el modelo geocéntrico y Ptolomeo, basado en las obras de Aristóteles, va a profundizar, digamos, esta idea, ¿no? Que la mencionamos acá a pesar de que es incorrecta, y ya sabemos que es incorrecta. ¿Por qué? Porque es un modelo que va a regir la ciencia por muchos siglos. Equivocada o no, fue el modelo que rigió la ciencia astronómica por muchos siglos, antigua y medieval, ¿no? Durante todo el periodo medieval se seguía el modelo, y hasta parte de la época moderna, ¿no? Porque como tú sabes, el modelo heliocéntrico no fue aceptado fácilmente, ¿no? Por temas religiosos, ¿no? Entonces hasta el siglo XVI todavía muchos seguían adoptando el modelo geocéntrico. ¿Sí? Ahora a la etapa moderna, a la ciencia moderna. ¿Sí? Fíjate, acá ya estamos en el siglo XVI-XVII. No vemos ciencia medieval porque, como tú sabes, en la época medieval hubo hasta cierto punto una pausa, digamos, ¿no? Porque la ciencia antigua ya había descubierto una serie de cosas importantes, como ya hemos visto, pero todos esos conocimientos en los que habían avanzado los griegos, incluso los romanos, es como que estuvieron ocultos, permanecieron ocultos porque muchos de estos libros, estos textos, estuvieron guardados en los monasterios medievales. Entonces los que tenían acceso a esos conocimientos eran básicamente sacerdotes, ¿sí? Clérigos, no las personas comunes, ¿no? Las personas comunes y corrientes no tenían acceso. Entonces,
la ciencia moderna es un resurgir de estos conocimientos. Y para entender la ciencia moderna, por eso tenemos que hablar sí o sí de ese precedente fundamental que fue el Renacimiento. Sin Renacimiento no existiría ciencia moderna. La ciencia moderna, como tienes ahí, se desarrolla en el siglo XVI y XVII, pero el antecedente más importante, lo que permitió la aparición de la ciencia moderna, fue el Renacimiento del siglo XV, ¿no? Como tú sabes, el Renacimiento aparece en el siglo XV o se desarrolla en el siglo XV fundamentalmente. Y esto fue importante, ¿por qué? Porque precisamente implicó un resurgir, un renacer de todos esos conocimientos que habían quedado ocultos en la Edad Media, ¿no? Hay muchos mecenas, gente con dinero, que va a estar dispuesta a comprar o recuperar esos textos antiguos y va a comenzar a distribuirlos, a, digamos, compartirlos con personas que ya no eran de la iglesia, sino personas comunes y corrientes, digamos, ¿no? Artistas, científicos, ¿no? Personas que se dedicaban a las artes, a las letras, van a comenzar a leer nuevamente estos textos que estaban olvidados, textos filosóficos, científicos, ¿no? Entonces, el Renacimiento va a permitir la aparición de la ciencia moderna, ¿sí? Y esto también nos permite entender las características de esta ciencia, fíjate. En primer lugar, la ciencia moderna es universalista. ¿Por qué? Porque los científicos de la época moderna buscan realizar aportes en todos los ámbitos de la investigación científica. ¿Qué quiere decir esto? Fíjate, ¿eh? La ciencia actual, la ciencia contemporánea, ¿no? La ciencia la que vivimos nosotros, si te das cuenta, es muy especializada, ¿sí o no? Es muy especializada. En cambio, la ciencia moderna no era especializada. Me refiero a que en la actualidad, por ejemplo, encuentras médicos epidemiólogos, médicos pediatras, médicos, no sé, médicos neurólogos, ¿no? Es decir, en todas las ciencias vas a encontrar especialidades, ¿no? Igual en la biología, en la química, en la astronomía, ¿no? Hay astrónomos, por ejemplo, que estudian solamente el Sol. Incluso algunos más específicos que estudian solo la corona del Sol, ¿no? Unos que estudian solo las tormentas solares, ¿no? ¿No? Entonces, en la actualidad la ciencia es súper especializada. En la antigüedad y en la época moderna no. En la época moderna, fíjate, los científicos buscaban aportar en distintos ámbitos de la investigación científica e incluso de la realidad en general. Por eso es que tienes, por ejemplo, a Copérnico. Copérnico es matemático, es astrónomo, ¿no? Galileo es matemático, astrónomo, físico, incluso filósofo, porque Galileo también mezcla con la ciencia y la filosofía, también tiene escrito filosófico. Descartes, que también es padre de la filosofía moderna, Descartes era matemático, de viene el plano cartesiano, ¿no? Era matemático, también estudió anatomía, ¿no? Estudió filosofía. ¿Y todo esto de dónde viene? El mismo Newton. Newton es físico, es matemático, pero también era astrólogo, porque se consideraba en esa época todavía que había influencia de los astros en el comportamiento humano. Entonces se le consideraba hasta cierto punto una ciencia en esa época. Newton era astrólogo, era físico, era matemático. También tenía una perspectiva más o menos filosófica acerca de ciertas cosas. Por eso le llama a sus escritos filosofía natural. ¿Y todo esto de dónde viene? De la influencia del Renacimiento, ¿no? Si tú piensas en Leonardo, Leonardo que era pintor, ¿no? Pero también era, ¿qué cosa? Ingeniero, sabía de física, sabía de matemática, le interesaba la anatomía, ¿no? Era inventor. El mismo Miguel Ángel era escultor, era pintor, era arquitecto, era matemático, escribía poemas, ¿no? Entonces,
En el Renacimiento, precisamente por el resurgir de las grandes obras de la antigüedad, se va a revalorar mucho la filosofía. Y por eso la filosofía y la ciencia no van a estar tan desconectadas. Todavía había mucha conexión, por eso la mayoría de científicos también eran filósofos en esta época o estaban interesados en la filosofía y leían filósofos, ¿no? Leían a filósofos, a Platón, Aristóteles. Entonces eso influyó en la visión de los científicos acerca de la ciencia. Por eso ellos trataban de aportar en distintos ámbitos, no se especializaban, sino que estaban interesados en todos los ámbitos porque creían que todos estaban interconectados, porque veían precisamente la realidad como un todo, como un universo, no como cosas separadas, sino como que todo tenía relación. Entonces, si tú investigabas en el ámbito de la física, no podías alejarte de la matemática y no podías alejarte, no sé, de la astronomía, ¿no? Y no podías alejarte, por lo tanto, de la filosofía, porque los fundamentos estaban en los filósofos presocráticos y así. Entonces, todos los ámbitos estaban interconectados, o se consideraba de esa forma la realidad, de una forma más integral, como un todo, ¿sí? Eso ya se va a perder en la actualidad, ¿no? Ahora, la ciencia moderna también es matematizada, es decir, los científicos tratan de trasladar a un lenguaje matemático sus investigaciones, ¿no? Y esto se ve en todo, por ejemplo, el mismo Descartes, ¿no? Que es matemático. ¿Por qué él pone como modelo la matemática? Porque la matemática es lo más riguroso. Porque en la matemática no hay forma de que entre la subjetividad del científico. La matemática es el instrumento más riguroso que existe, dice Descartes. Y esto lo van a creer todos los científicos modernos, por eso van a tratar de matematizar sus conocimientos. Y por eso la mayoría de científicos son matemáticos también, Galileo, Copérnico, ¿no? Los renacentistas también estaban interesados en la matemática. Entonces, la matemática va a ser fundamental. Newton también va a ser matemático. ¿Te das cuenta? Luego, la ciencia moderna es experimental. ¿Por qué? Acá sí hay una diferencia con la ciencia griega, acuérdate. Te dije que en la ciencia griega no se experimenta, no es importante la experimentación, ¿no? En la ciencia moderna sí. En la ciencia moderna se va a considerar que es importante corroborar, contrastar con un experimento, ¿sí? Lo que se ha deducido de forma matemática o lo que uno intuye. Hay que contrastar, hay que experimentar. La anécdota más famosa que refleja esta característica, lo que hizo Galileo con un experimento. Galileo, como los científicos de esta época, leían a los filósofos y él había leído en los escritos de Aristóteles, que Aristóteles planteaba que si tú lanzas o dejas caer dos objetos de distinto peso, de distinta masa, necesariamente siempre va a caer primero el que tenga más masa. Es decir, por ejemplo, ¿no? Aristóteles decía, si yo me subo a un lugar alto, ¿no? Supongamos un edificio, ¿no? Y voy con una sandía y una naranja, dejo caer las dos frutas. ¿Cuál va a caer primero? ¿Cuál va a llegar primero al piso? ¿Cuál va a tomar más velocidad? Bueno, Aristóteles decía, lógicamente, evidentemente, la sandía, porque la sandía es más pesada, ¿no? Va a viajar con su peso, lo va a traer más rápido al suelo, por lo tanto va a caer más rápido, va a adquirir más velocidad. Ya, esta idea que Aristóteles había planteado, él nunca la había corroborado, él la planteó simplemente. Y Galileo tuvo la intuición de que no era así, ¿ya? Tuvo esa intuición. Hizo algunos cálculos matemáticos, ¿no? Que le dijeron, no, no es así ya, pero él dijo, no voy a quedarme solamente con esto, voy a confirmar, voy a corroborar, voy a hacer un experimento para ver si eso ocurre realmente. ¿Sí? Entonces, Galileo supuso que no era así, que los dos caían al mismo tiempo sin importar su masa. Entonces, ¿qué hizo? Fue al lugar más alto que existía en esa época, que era la Torre de Pisa, ¿no? La famosa torre inclinada, ¿no? Que está en la ciudad de Pisa.
fue a lo más alto de la torre, ¿no? Porque evidentemente, pues cuanto más bajo, más difícil de corroborar, ¿no? Más difícil de ver si realmente caen al mismo tiempo o no. Entonces dijo, voy a ir al lugar más alto que hay cerca, en la torre inclinada. Y desde ahí voy a lanzar 2 esferas. Ojo, 2 esferas. No voy a lanzar 2 objetos distintos, de distinta forma y todo esto, porque puede ser que eso cambie un poco, ¿no? El comportamiento de los cuerpos. Entonces voy a lanzar 2 cuerpos de la misma forma. De la misma forma. Lo único que va a cambiar es la masa. Es lo único que va a cambiar. Entonces fue a hacer ese experimento y como ya algunos se habían pasado la voz de que Galileo iba a hacer este experimento, algunos estaban observando abajo, esperando a ver qué pasaba. Galileo subió, dejó caer las 2 esferas al mismo tiempo, una más pesada que la otra, dejó caer las 2 esferas y abajo llegaron al mismo tiempo, a pesar de que una era más pesada que la otra. Entonces, con eso se confirmó, ¿qué cosa? Que Aristóteles estaba equivocado. Que no importa la masa de los cuerpos viajan a la misma velocidad. ¿Sí? O que caen en todo caso a la misma velocidad. ¿Te das cuenta? Entonces, Galileo confirmó lo que él sospechaba y lo que él había también calculado mediante la matemática de forma experimental. A partir de ahí, la experimentación es algo fundamental en el método científico, ¿no? A partir de ahí, el método científico, esa idea de que hay una serie de pasos que hay que seguir para confirmar un conocimiento, ¿no? Va a ser fundamental. Y sobre todo, el paso fundamental del método científico es la experimentación, ¿no? Y por último, la técnica. La ciencia moderna es técnica. ¿Por qué? Porque los conocimientos ya no van a ser solamente para entender la realidad. Acuérdate la ciencia clásica, la ciencia griega. Los griegos no pensaban en entender el mundo para cambiar el mundo, para facilitarle la vida a las otras personas, no. Querían entender simplemente. Nada más. Pero los científicos modernos cada vez más se van a dar cuenta de que los conocimientos que ellos adquieren se pueden aplicar para el beneficio de todos los seres humanos, ¿no? O que se pueden aplicar para el beneficio en general de la sociedad. Es decir, se van a dar cuenta de que la ciencia no solamente sirve para entender el mundo, sino que también puede aplicarse para la creación de instrumentos, por ejemplo, ¿no? Y esto lo vemos desde el Renacimiento. Leonardo se interesaba en la anatomía, se interesaba en la matemática, pero no solamente, digamos, estos conceptos los usaba para entender, sino que los aplicaba para, por ejemplo, la creación de sus inventos. Por eso era ingeniero. Entonces esos conocimientos de la matemática, de la anatomía que él tenía, los aplicaba para crear aparatos, ¿no? En la ciencia moderna es técnica. ¿Sí? Vamos a pasar ahora hay una interferencia, ¿no? Ya, a ver, vamos a ver los descubrimientos emblemáticos. ¿Cuáles son los descubrimientos más importantes del periodo moderno, de la ciencia moderna? Bueno, la revolución copernicana, ya hablamos de eso, ¿no? El modelo heliocéntrico que propone Copérnico, ahora ya sabemos que en realidad él se basó en los escritos de Aristarco, ¿sí? Pero de todas maneras va a ser un cambio importante porque en la época de Copérnico todavía se creía en el modelo geocéntrico que había imperado, ¿no? Que se había olvidado el modelo de Aristarco. Luego, la física de Galileo también es importante, ¿no? Uno, porque respalda la teoría heliocéntrica de Copérnico con ya cálculos más específicos, matemáticos, y por este experimento de la caída de los cuerpos, ¿no? Saca una serie de conclusiones a partir de ese experimento.
y también la teoría de la gravitación universal de Newton. Newton es del siglo XVII, ¿no? Entonces él también con su teoría de la gravitación universal, ¿no? La ley de la gravedad, también va a marcar un precedente, un hito importante en la ciencia, ¿sí? Y ahora sí vamos a pasar a la ciencia contemporánea. Fíjate, la ciencia contemporánea es la ciencia actual, ¿no? La ciencia de nuestros días, digamos, la ciencia que comienza a desarrollarse, podríamos decir, desde el siglo XX, ¿no? ¿Sí? Fines del siglo XIX, sobre todo inicios del siglo XX. Fíjate, hasta la actualidad, ¿no? La ciencia contemporánea está marcada por dos grandes revoluciones científicas en el ámbito de la física. Es decir, han habido grandes avances, evidentemente, en los últimos 2 siglos, ¿no? Han habido avances, por ejemplo, en la biología, ¿no? La genética, el conocimiento del ADN, todo esto es fundamental, es importante, ¿no? Pero si hablamos de revoluciones científicas así en sentido fuerte, las dos grandes revoluciones científicas se han dado en el ámbito de la física, ¿ya? La revolución relativista, por un lado, y la revolución cuántica, bien, son las dos grandes revoluciones. La revolución relativista hace referencia a la teoría de la relatividad de Einstein, ¿sí? Y la revolución cuántica hace alusión a la teoría de Max Planck, ¿sí? Ahora, ¿por qué han sido hitos importantes? Bueno, ya te dije que Kuhn, por ejemplo, plantea esto de las revoluciones científicas, ¿no? Que hay teorías científicas que son tan distintas a todo lo que se había visto hasta ese momento que implican un cambio de esquema. Esto pasó con Einstein, ¿no? Einstein plantea que el espacio y el tiempo no son absolutos, como decía Newton, sino que son relativos, ¿no? Esta idea de que el espacio y el tiempo pueden ser relativos, es decir, que el tiempo puede cambiar, puede ralentizarse o acelerarse en función del lugar, ¿no? O de la velocidad con la que se viaja, por ejemplo, es algo que a nadie se le había ocurrido. Es más, es algo que incluso ahora es difícil de entender por parte de algunas personas, ¿no? Por ejemplo, si tú has visto la película Interestelar, ¿no? O algún documental acerca de la teoría de Einstein, o tu profesor de física te ha explicado, sabrás, por ejemplo, que cuando el hombre se acerca al viajar, ¿no? A la velocidad de la luz, el tiempo se ralentiza, pasa más lento, ¿no? Y por lo tanto, una persona, por ejemplo, que viaja al espacio, puede vivir más tiempo, o sea, vive el mismo tiempo que nosotros, por decirlo así, pero su tiempo es más lento. Y por lo tanto, por ejemplo, si alguien estuviera viajando, ¿no? Por el espacio 5 años o 10 años, ¿no? Cuando regresara, físicamente no parecería que hubieran pasado 10 años para él, parecería que han pasado menos tiempo. ¿Por qué? Porque el tiempo no transcurre de la misma forma, ¿no? Ya cuando hablamos de velocidades muy altas, cuando nos fijamos en el espacio, ¿no? Cómo transcurre el tiempo en el espacio. Entonces, esta idea era algo completamente distinto de cómo se entendía el espacio y el tiempo en su época, y por eso produjo una revolución. La revolución cuántica también, la teoría cuántica, ni siquiera el propio Einstein la aceptaba. Einstein, a pesar de que él había propuesto una visión completamente distinta de la física, no estuvo dispuesto a aceptar la revolución cuántica, la teoría cuántica, porque la teoría cuántica planteaba que hay partículas subatómicas que cambian su comportamiento en función de si están siendo observadas o no. Es decir, si tú las observas, se comportan distinto que si no las observas. Y Einstein decía, pero eso es absurdo, ¿acaso las partículas cuánticas son seres vivos o algo así? ¿No? Entonces, ¿cómo van a cambiar su comportamiento dependiendo si las miras o no las miras? Eso implicaría que no hay reglas, que todo es azaroso, que todo ocurre porque sí, que no hay forma de explicar la realidad. Y de ahí viene la famosa frase de Einstein, Dios no juega a los dados.
La realidad del universo no es azaroso, nada ocurre porque sí. Pero la teoría cuántica planteaba que el movimiento de las partículas subatómicas es impredecible cuando hay alguien que las observa. Y por eso Einstein no pudo aceptar esta teoría, ¿no? Y con el paso de los años, la teoría cuántica es la única que ha podido explicar ciertos fenómenos que no pueden explicar otras teorías. Entonces, fíjate, estas dos teorías de la física implicaron una revolución, una visión completamente nueva de nuestro conocimiento, ¿no? Acerca del mundo, acerca del mundo físico, ¿no? Por eso se consideran las dos grandes revoluciones. Ahora, aparte de esto, hay que tener en cuenta que evidentemente en los últimos años, en las últimas décadas, se han desarrollado ámbitos de la ciencia que antes no se habían desarrollado. Por ejemplo, la biotecnología, ¿no? Tú sabes que hay proyectos con mucho financiamiento, por ejemplo, Neuralink, ¿no? Que buscan aplicar el conocimiento de la tecnología en el ámbito de la biología. Es decir, por ejemplo, ¿no? Esta idea de que en el futuro podríamos tener chips incorporados en nuestro cuerpo para manejar aparatos electrónicos con solamente pensar, ¿no? O tener un chip en el cerebro con el cual podríamos manejar aparatos electrónicos sin tocarlos, ¿no? Ese tipo de investigaciones se están realizando, ¿no? Se realizan y hay mucha inversión ahí, porque se considera que va a ser pues, una tecnología completamente distinta y muy superior a la que tenemos actualmente, ¿no? Entonces hay muchos ámbitos donde se están realizando avances o se están realizando investigaciones donde antes no se tenía ni idea que se podía hacer avances, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las características de la ciencia contemporánea? Fíjate, primero, la ciencia contemporánea es científico-tecnológica, es decir, la ciencia y la tecnología están íntimamente conectados. Ya no puedes separar ciencia y tecnología, si te das cuenta. La tecnología avanza porque la ciencia avanza. Sin avance científico no hay avance tecnológico. Pero a su vez, cada vez la tecnología permite también el avance de la ciencia. Es decir, cada vez los aparatos tecnológicos apoyan de alguna forma el avance científico, permiten el avance científico, ¿no? Sin estos avances tecnológicos, la ciencia también no podría avanzar al ritmo que lo hace actualmente, ¿sí? Segundo, la ciencia contemporánea es especializada, ya dijimos, ¿no? Actualmente los científicos son especialistas, tanto así que un médico puede especializarse en algo y desconocer muchos ámbitos generales de su ciencia. Es decir, de la medicina puede no saber muchas cosas, pero sabe mucho de su especialidad, ¿no? O un científico, por ejemplo, no sé, un físico solar, ¿no? Especializado en la corona solar, puede que no sepa casi nada de biología, porque se ha especializado solamente en eso. Es decir, el científico actual no conoce varios ámbitos muy bien, sino que desconoce muchos ámbitos de la ciencia, pero conoce un ámbito muy bien, ¿no? Su especialidad la conoce muy bien, pero otros muchas veces las desconoce bastante. Y finalmente es capitalista. ¿Por qué? Porque la ciencia cada vez está más al servicio de grandes inventos, ¿no? O de grandes creaciones que permita tener réditos económicos, ganancias. La ciencia cada vez se apoya más si es que da ganancias. Si no da ganancias, prácticamente no se le apoya. Bien, tenemos los descubrimientos emblemáticos que ya vimos, ¿no? Hace un momento, ¿sí? Einstein y Max Planck. Y finalmente, la diferencia entre técnica y tecnología, eso es sencillo, ¿no? Repásalo, lo tienes ahí en tu material, en tu separata, por si acaso, ¿ya? Y te dejo las claves de la evaluación, ¿sí? Esas son las claves de la evaluación. Tómales una captura de pantalla, una foto, y ya nos vemos la próxima semana. Chao chicos, cuídense mucho. Ya nos estamos viendo la próxima semana.